de esta segunda jornada del Congreso de Derecho Constitucional, Nuevas Perspectivas del Constitucionalismo en Guatemala. Con la venia del señor presidente, me permito presentar a nuestro conferencista de esta mañana, el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, quien expondrá sobre el tema Sentencias estructurales en la justicia constitucional. El doctor Vargas Silva, por muchos, por todos conocido, nos presentó un extracto muy resumido de su hoja de vida, que es lo que yo doy lectura, aunque resta por demás decir que su experiencia judicial, académica y en el plano internacional es vasta y extensa. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia, doctor en Derecho Privado por la misma universidad. Cuenta con 40 años de experiencia judicial en Colombia como juez, magistrado de la Sala Civil y magistrado de la Corte Constitucional de su país. Docente universitario en pregrado y posgrado en las universidades Externado de Colombia y Libre. Es autor de distintos libros, ensayos y ponencias en Derecho Procesal y Derecho Constitucional. Integrando la Corte Constitucional colombiana, también fungió como su presidente. Fue también presidente de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia Estructural T-025 de 2004, que es el caso de los desplazados, dentro del periodo comprendido de 2009 a 2017. Actualmente, el doctor Vargas Silva es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fungiendo como relator para los derechos de los migrantes a cargo de la Unidad de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad y relator para Guatemala, entre otros países del Sistema Interamericano de Protección. Dejo en el uso del micrófono al doctor Vargas Silva para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Empiezo por dar los agradecimientos a la organización de este certamen, que la verdad sobrecoge por la presencia de todos ustedes, al señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, a sus señores magistrados, exmagistrados, la doctora Ana Virginia, que nos acompaña también desde Costa Rica, y a los expositores del día de ayer, a quienes no pude lamentablemente acompañar, y a todos ustedes que tengo entendido pues son un auditorio sumamente calificado para hablar de estos temas. A USAID, que es una entidad que sigue prestando muchísimos servicios para el tema puramente de formación, de academia, de consolidación de democracia. Es una de las entidades que más nos prestó colaboración, apoyo, sostenimiento a la sala de seguimiento, a la cual haré referencia con posterioridad, y en general entidades que realmente yo creo que cobran cada día más vigencia, adquieren más importancia, porque realmente si no fuera por ellas era muy difícil que nosotros pudiéramos tener estas posibilidades de diálogo que ojalá y tengamos el día de hoy. Bien, el tema que nos ocupa, como ustedes ya lo sabían, es el tema de las sentencias estructurales. Compartir con compañeros y excompañeros, aquí tengo un compañero de academia, puramente de academia, que es Mauro Chacón, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Compartir, les decía, con personas que estuvieron vinculados y que están vinculados al Poder Judicial, temas como este, pues es sumamente agradable, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de compartir experiencias, lo que ya se ha labrado, lo que ya se ha forjado, lo que ya se ha impulsado y que se ha posicionado además. Es muy importante que nosotros lo conozcamos, ojalá todos. El tema de sentencias estructurales es de los aspectos más controversiales, pero tengan la seguridad de que la controversia normalmente la plantean los órganos de poder. Como decimos vulgarmente, cuando se pisan los callos del poder,
entonces vienen las reacciones que normalmente tienen que ver con tema de activismo judicial, que es la manera como denostan normalmente de las decisiones del Poder Judicial, en donde ejerce a través, por ejemplo, de sus órganos constitucionales o de sus cortes constitucionales o de sus cortes de constitucionalidad, ejerce lo que llamamos la posición de un órgano contramayoritario. Aquí adquiere especial relevancia este tema que los académicos han puesto muy en boga. Órganos contramayoritarios, es decir, órganos que tienen que resolver respecto de decisiones que han sido tomadas por otros órganos que a su vez tienen linaje, estirpe y origen democrático. Y entonces la idea es que al juez constitucional de preferencia se le pone en la gran disyuntiva de tener que tomar decisiones que pueden contrariar la manera como se ha expresado en democracia el órgano mayoritario. Por eso se le llama tomar decisiones contramayoritarias, porque tratan de controlar órganos de poder. Ustedes saben muy bien que la gran disputa que existió tradicional o históricamente entre poder ejecutivo y poder legislativo, pues vino realmente a zanjarlo. Realmente el poder judicial es más o menos como evocar un poco la gran disputa pues ya centenaria que existió entre Carl Schmitt y Hans Kelsen. Entonces, más o menos, cuando nosotros entendemos a cabalidad la razón por la cual terminó imponiéndose las razones que había expresado Kelsen y terminaron cogiendo fuerza, auge, preponderancia, pero a través de sus decisiones, es decir, de la fundamentación de sus decisiones, las Cortes Constitucionales, entonces podemos entender que el profesor Kelsen tenía toda la razón cuando decía necesitamos órganos independientes, autónomos, sólidos, pero repito, la solidez tiene que dar la argumentación, que tengan las decisiones que traten de controlar las disputas que existan entre el Ejecutivo y el Legislativo que además se había creado para controlar justamente los excesos de eventual autoritarismo del rey, del monarca, del Ejecutivo en la actualidad. Pues bien, el tema de sentencias estructurales tiene muchísimo que ver con esta parte que históricamente es tan rica, tan densa en posibilidades de mirarlas. Las sentencias estructurales vamos a tratar de mirarlo a través de un gran ejemplo, el ejemplo que es más conocido en el mundo en la actualidad, que es el de la sentencia T-025. Las sentencias T identifican que resolvieron una acción de tutela o una acción de amparo. Entonces, por eso se llaman sentencias T-025 y normalmente son proferidas por salas de decisión que integran 3 jueces constitucionales, a diferencia de las sentencias C o de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, que son sentencias que emite el pleno de la corporación, es decir, la sala plena correspondiente. Y esta sala plena también dicta otra clase de sentencias que son las SU, sentencias de unificación, cuando existen controversias en la manera como se resuelven determinadas acciones de amparo por parte de las salas de revisión que integran el órgano constitucional. El ejemplo a que me refiero es el ejemplo de la primera sentencia estructural que dictó la Corte en su historia, que es, entre otras cosas, una Corte joven. Es una Corte que acaba de cumplir en este momento, el mes pasado cumplió 25 años, y la primera sentencia estructural que dictó, de las 3 o 4 que ha dictado hasta ahora, fue esta, la pionera, que hoy se considera como un gran avance en materia de protección de derechos humanos,
como la mejor herramienta para la protección de derechos constitucionales fundamentales, que fue la sentencia 025 del año 2004. Esto tiene una historia detrás de esto. La historia, para que podamos entender más o menos las dimensiones que puede tener y que debe tener una sentencia estructural, que, repito, es una de las expresiones más ricas normalmente en la protección de derechos, que es lo que se supone que le corresponde a los jueces cuando quiera que han visto una vulneración masiva, sistemática, generalizada, coruscante, evidente, flagrante de derechos humanos, es lo que le corresponde hacer al juez. Es como cuando resuelve controversias, pero no se trata de una parte contra otra, sino una situación que concierne a miles, decenas de miles, centenares de miles o millones de personas. Para eso son estas sentencias estructurales. Como ustedes pueden ver en esta primera diapositiva, la sentencia que vamos a tomar de referencia fue proferida el 22 de enero del año 2004, fecha en la cual se dictó pues el fallo más grande, más amplio, más ambicioso que había dictado la Corte en su historia y que, entre otras cosas, le ha dado la vuelta al mundo. Aquí voy a tratar de hacer un recorderis de la manera como nacen las sentencias estructurales. El pionero de sentencias estructurales fue realmente el derecho en la India. La Corte de la India fue la primera que asumió esta clase de decisiones. ¿Cuándo? Cuando le correspondió resolver el tema de centenares de miles de personas a quienes allá les decían los intocables. Son personas que ni siquiera alcanzan a ser estratificados. Y no alcanzan a ser estratificados porque reciben un trato absolutamente degradante e inhumano, cruel, en los términos de la manera como se ve desde ahora, desde los derechos humanos, que son las personas que tienen que manejar las heces, o las heces humanas o las heces de los animales, y lo tienen que hacer con las manos. Entonces, son personas que desde cuando nacen, y repito, son tan exageradamente, perdónenme la expresión, y estoy refiriéndome a términos puramente económicos, miserables, es decir, personas que nacen, crecen, viven y lamentablemente mueren en la miseria más grande, por lo llaman miserables, y parecieran destinados solamente a cumplir esa función. Entonces, la Corte de la India se enfrentó a ese primer gravísimo problema de saber si estas personas van a recibir trato de seres humanos o no lo van a recibir. Y ahí tomó la decisión de dar órdenes estructurales, puesto que se refería a una violación de derechos humanos muy evidente, que afectaba a centenares, repito, de miles de personas. Esa primera decisión, entre otras cosas, terminó cobijando al comienzo, no terminó, sino que empezó protegiendo 700.000 personas, que hoy, entre otras cosas, ya tienen la posibilidad de ser tratados con algo que ellos nunca conocieron, que fue la dignidad del ser humano. Posteriormente, la Corte Suprema de Sudáfrica fue la encargada de referir el tema de las sentencias estructurales y lo hizo para enfrentar el tema del apartheid, en épocas en las cuales era muy notorio, muy claro también, muy coruscante la manera como trataban, como si no fueran seres humanos, a las personas de color en Sudáfrica. Y de allí prácticamente se extraen los elementos esenciales por parte de la Corte Constitucional de Colombia, que se anima, se atreve a dictar una sentencia estructural en el año 2004. Esto fue proceso de una gran elaboración que duró más de un año de investigación, en donde la Academia, Universidad de los Andes, se puso al servicio de la judicatura, se puso al servicio de la Sala
tercera de revisión, que fue la que asumió este encargo, el magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, que hoy preside, entre otras cosas, la Asociación de Juristas Constitucionales en el Mundo. Manuel Cepeda había sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y esa Universidad de los Andes trabajó intensamente durante casi 3 semestres haciendo una investigación a lo largo y a lo ancho del país, llevándole insumos a esta Corte. Para que un caso de tutela sea seleccionado en Colombia, hay que trabajar muchísimos pasos y es sumamente reducida la posibilidad de seleccionar un solo caso para una sentencia de tutela emitida por la Corte Constitucional como techo, como límite de la jurisdicción constitucional. En la actualidad, por ejemplo, cada 18.000 casos que son examinados cuando llegan a la Corte, y para eso toda la Corte trabaja incesantemente a través fundamentalmente incluso de muchachos que recién terminan su carrera y que participan en concursos académicos para involucrarse en este proceso. De cada 18.000 expedientes se seleccionan más o menos entre 20 y 30 expedientes. Eso para que ustedes más o menos piensen en el problema que existe para poder seleccionar una acción de tutela. Pues resulta que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, entre los años 2002 y 2003 se alcanzaron a seleccionar en esta forma, es decir, una por cada 4.000 más o menos tutelas, se alcanzaron a seleccionar 108 expedientes. Esos 108 expedientes, la Corte tuvo el muy buen propósito de acumularlas. Entonces, como tenía los factores de conexidad indispensables para ello, los acumuló e hizo un solo monumental expediente que a su vez, repito, generó la investigación de parte de la Corte, de las universidades, de las instituciones que le colaboraron, y al final se vino a dictar la sentencia estructural de la que nos vamos a ocupar. De manera que aquí lo que primero evidenció la Corte es que este era un verdadero problema estructural. Un problema estructural quiere decir que hunde sus raíces, sus cimientos y va floreciendo frente a una gran capa de la población nacional. Lo que encontró la Corte fue que a lo largo y a lo ancho de Colombia se estaba presentando el mismo problema de desatención a la población desplazada. La población víctima del desplazamiento forzado interno derivado de la guerra interna que teníamos allá, y que también aquí ustedes tuvieron algo parecido, lamentablemente, con una cifra escandalosa también de 250.000 muertos. Lo que identificaban esos 108 expedientes, que además tenían que ver con 1.150 familias, es que era una problemática generalizada que cruzaba todo el territorio del país. La población desplazada, la gente empezó a mirarla de un día para otro como personas que, y lo digo con mucho respeto, que estorbaban en los semáforos, que pedían limosna, que limpiaban los vidrios de los carros, los panorámicos o los reflectores, pero eran personas a las que nadie le prestaba atención, esencialmente el Estado, el gobierno de ese entonces siempre trató de invisibilizar a estas personas víctimas del desplazamiento, y la Corte lo primero que hizo fue visibilizar el problema e identificar que esta era una situación
que ya se había convertido en endémica por no haberle prestado atención desde el comienzo, porque realmente estaba reflejando lo que eran más o menos las secuelas de la guerra sucia que se había empezado en 1985, más o menos dentro de la guerra interna, me refiero a la guerra sucia, y que tuvo pues como diría como su máxima expresión en esos años en que se dicta la sentencia, en el año 2002. Y la Corte lo primero que hace, repito, es visibilizar un problema que se había convertido en toda una epidemia completa de carácter social. Por esa razón, empezaríamos nosotros a mirar cuáles son las características que debe tener una sentencia para que se le denomine sentencia estructural. Entonces, las primeras características, como pueden ver, conciernen al número de personas involucradas. Los alcances que va a tener esta clase de decisiones, de fallos, se refieren a una gran cantidad de población que es destinataria. Puede que sea beneficiaria, puede que sea afectada, pero que es destinataria de esa decisión. Ejemplo, como lo vamos a ver con posterioridad, las decisiones que se tomaron en esta sentencia T025 vinculaban cuando se dictó a 1.381.000 colombianos. Era 1.381.000 colombianos que el gobierno no había censado, que tuvo que hacerlo la Corte apoyándose incluso en las parroquias católicas, en las iglesias católicas, cristianas, es decir, donde iban a buscar albergue, refugio, los desplazados, las personas desplazadas, si ustedes tienen un problema parecido de desplazamiento interno, donde en la actualidad existen más de 250.000 personas afectadas. El problema del desplazado interno es que realmente tiene que huir despavorido del lugar donde tenían sus raíces, donde estaban realmente viviendo. Y ellos salen sin la posibilidad que tenemos nosotros cuando vamos a viajar, hacer maleta, preparar, no, para nada. Ellos salen normalmente en altas horas de la noche o de la madrugada, cuando se está cometiendo una masacre, cuando se está bombardeando un lugar, cuando están cometiendo una cantidad de asesinatos, donde además normalmente caían personas vinculadas a esas familias, casi siempre el pater familias. Allá en Colombia llegaban lista en mano a los pueblos a buscar las personas, algo que se denomina allá los organismos paramilitares, son como una especie de escuadrones siniestros que creó el narcotráfico de preferencia, y en consecuencia estamos hablando de personas en un altísimo grado de vulnerabilidad, que esta es una característica que posteriormente vamos a ver. El caso es que se trataba de tratar de censar, de identificar que sí existían, que no eran personas como allá las llamaban desechables, empezando por el idioma oficial, por la manera como se expresaba el gobierno de entonces, desechables, personas a quienes no merecen el mínimo de atención. La Corte identificó que eran seres humanos y que no eran ni 10, ni 100, ni 1000, que eran 1.381.000 personas que estaban en ese momento afectadas de manera directa con las crueldades de esa guerra sucia. Entonces, ese es el tamaño de la población beneficiaria de las decisiones que finalmente se emitieron. En segundo lugar, la segunda característica es que la gravedad de la violación de derechos que se pretende resolver es de una gran magnitud, es de una entidad, de una desproporción muy nítida, muy evidente. Entonces, estamos hablando de violación de derechos de toda índole. Posteriormente, vamos a mirar cuáles grupos
de Derechos Humanos fueron identificados por la Corte cuando dictó la sentencia. En tercer lugar, y esta es una característica muy importante para saber qué es una sentencia estructural, estamos hablando que hay numerosos actores estatales y sociales que tienen que ser involucrados. Aquí me voy a detener para decirles que en materia de tutela, en materia de amparo, cuando el juez toma la decisión, el juez constitucional toma la decisión que se supone que ya es el pronunciamiento absolutamente definitivo sobre el tema, él lo que hace es devolver el expediente, el proceso de tutela correspondiente a los lugares de origen, es decir, al juez que haya dictado que haya conocido del amparo en primera instancia. Y ese juez será el encargado de ejecutar la decisión. Pero el tema es aquí, ¿cómo hacía la Corte para decirle cumplan estas decisiones? Si se estaba refiriendo a más de un centenar de casos, más de un centenar de órganos judiciales que se habían pronunciado. Entonces la Corte asume la competencia y dice, esta vez no devuelvo los expedientes, me quedo con la competencia, está habilitado allá, decreto 2591, en casos muy excepcionales, pues aquí encontró la excepcionalidad a la que se había referido el decreto 2591, y entonces la Corte se queda con la competencia. ¿Para qué? Para decir, como hay tantos actores estatales involucrados, desde la Presidencia de la República pasando por todos sus ministerios, porque todos tenían que ver con la violación de derechos humanos, todos los órganos de poder local y regional, departamentos, intendencias en esa época, comisarías, municipios, etcétera. Entonces, a todos para que esas entidades se entiendan con un juez, dice la Corte, pues que se entiendan con la Corte Constitucional. Y esto viene precedido de varias circunstancias que nosotros veremos posteriormente. ¿Cuáles son? Las relativas a las sentencias que primero le dieron más impacto a la presencia de la nueva Corte Constitucional en el ordenamiento político y jurídico colombiano. ¿Qué son cuáles sentencias? Las sentencias que declaran un estado de cosas inconstitucional. De manera que esas sentencias que declaran un estado de cosas inconstitucional respecto a un segmento importante de la población y que tienen que ver también con violaciones sistemáticas de derechos, fueron las que sirvieron de estribo, de base, de cimiento, de fundamento para esta arrogación de competencia por parte de la Corte, que no devolvió los procesos, sino que se quedó con todo el expediente, que entre otras cosas es un expediente que en este momento tiene 1.160.000 folios, tiene 70.000 cuadernos de actuación y pues más o menos cabe en un cuarto muy grande, y eso es justamente en lo que nos estaba colaborando USAID cuando intentamos digitalizar el expediente, porque cada que íbamos a tomar decisiones, entonces había que empezar a buscar en todos. La idea es que sistematizado ya se pueda simplemente con oprimir una tecla, buscar la expresión correspondiente y que nos aparezca toda la información. Pues bien, esas sentencias que declararon un estado de cosas inconstitucional fueron las que más importancia, más trascendencia tuvieron hasta este momento. Eran sentencias que, como suele ocurrir en todos los países, sentencias estigmatizadas, sentencias vituperadas, sentencias cuestionadas, pero que en este momento el país colombiano entero, les garantizo, son sentencias que, dada su trascendencia y la entidad del discurso correspondiente que involucra en materia jurídica o en materia de derechos humanos o derechos constitucionales fundamentales, son de recibo. Porque las sentencias de orden constitucional normalmente son repelidas en comienzo. Que porque están legislando, que porque están haciendo lo que le corresponde al legislador, que porque es que son políticas públicas que le corresponden a XY, y el juez
impávido mirando como la pelota, discúlpeme hoy que estamos en una jornada futbolera, la pelota pasa de cancha a cancha, de cancha a cancha y nadie anota, nadie resuelve. Entonces ahí es donde viene el ejercicio de los órganos contramayoritarios para tratar de suplir. Alguna vez le leí en una entrevista a Ana Virginia Calzada justamente que decía, ¿y qué hace el juez cuando mira la incuria o la apatía, el desgreño, la negligencia, la desidia, la inoperancia de los órganos y la violación de derechos está ahí, a sus pies? ¿Ponerse a llorar con las personas que están padeciendo los dramas o resolver? Entonces ahí viene una situación que, repito, involucra muchísimo el tema de numerosos actores estatales y sociales que involucra. Y ahora volveremos sobre el tema de las sentencias que declaran estados de cosa inconstitucional que le sirvieron a la Corte, repito, como de cimiento para llegar a un fallo estructural. En cuarto lugar, porque se trata de decisiones que son ambiciosas en el buen sentido de la palabra, ambiciosas en el sentido de la cobertura, ambiciosas en el sentido de la posibilidad de proteger derechos de grupos vulnerables, ambiciosas por lo que ya habíamos dicho de la entidad que tiene la decisión y además por la duración del proceso correspondiente. Porque si se trata de órdenes estructurales, pues no podemos decirle, presidente, usted tenía la orden de garantizar el goce efectivo de derechos. Se cumplieron 6 meses y no lo ha hecho. Entonces, ¿a la cárcel? Cuando se trata de problemas estructurales que involucran partidas considerables, como lo que ocurrió en este caso. En este caso, por ejemplo, la primera decisión de la Corte, cuando recién se dictó la sentencia, una sentencia de 975 páginas, de las cuales 37 hojas son la parte resolutiva, y hay que entenderlo porque se estaba tratando de resolver el problema de 1.381.000 personas en Colombia. Esas órdenes, como tienen que ver con las estructuras propias del Estado, entonces no se pueden resolver de la noche a la mañana. En la primera decisión que les decía se tomó en el año 2004, se ordenó, por ejemplo, que el Estado apropiara una partida presupuestal para atender la situación. El Estado lo hizo a final del año, involucró la partida para el año siguiente y fue inicialmente de 500.000 millones de pesos. Esa fue la primera como expresión económica que tuvo que cumplir el Estado. No se le dijo X, Y suma, sino sencillamente lo que hace la Corte es identificar la violación de derechos correspondientes y decirle al Estado, resuélvalo, resuélvalo. No le está diciendo cómo lo hace, le está diciendo resuelva, porque lo que usted no ha identificado, judicialmente sí lo hicimos y aquí están las pruebas. Entonces le está diciendo, ahora ya le corresponde a usted. Son políticas públicas y usted es el encargado de expresarse a través de políticas públicas. Entonces, por esta circunstancia les decía, la primera partida fue de 500.000, ya después fue de 1.100.000 millones, ya después fue de 2 billones de pesos, después de 3 billones. La última vez que tuvimos ocasión de encontrarnos con el tema estaba en 9 billones de pesos anuales que se estaban disponiendo, pues ahorita ya allá con base en las decisiones de la Corte. Este gobierno, el gobierno actual de Colombia, terminó por impulsar y sacar adelante una ley que llaman la Ley de Víctimas, la Ley 1448, que fue a través de la cual se pudo ya tener el respaldo correspondiente, no solo derivado de la sentencia de la Corte, sino ya de la decisión a través del Congreso. En consecuencia, estas serían las
4 características esenciales que va a tener una sentencia estructural. Tema de la implementación de una sentencia de esta magnitud, que como ustedes ya ven ahí, se llama una macro sentencia. Porque aquí no se trata de resolver el problema, la disputa entre 2 partes. Se trata de resolver un problema de una enorme trascendencia para la dignidad humana, para las personas. Entonces, en la implementación de la sentencia tendríamos que decir que desde el año 2004 se ha mantenido primero la competencia de la Corte, porque la Corte puso un techo y dijo: el estado de cosas inconstitucional que aquí se declara frente a la población desplazada o la víctima del desplazamiento forzado interno es una sentencia que va a ejecutarse ante la Corte, es decir, se tienen que estar dando las respuestas ante la Corte. Y además, la Corte puede hacer audiencias públicas de rendición de cuentas, que después también lo iremos a ver. Y además, ha estado dictando autos de seguimiento. Los autos de seguimiento son de carácter estructural. Simplemente les voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo que se me ocurre en este escenario porque sé que es un país en el que hay un porcentaje muy alto de población indígena. Dentro de las decisiones que nosotros tomamos en los 8 años, nosotros tomamos 221 autos estructurales. Si ustedes leen cualquiera de los autos estructurales que nosotros emitimos, tienen la misma característica de una sentencia, tiene la misma entidad, el mismo alcance de una sentencia. Normalmente cobija a grandes grupos de personas. Cada auto estructural es desarrollo de la parte resolutiva de la sentencia correspondiente. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que frente a una de las tribus nómadas que existen en Colombia, se llaman los Xiu, que hacen parte de los Nucamacu, que son, repito, tribus que tienen que estar moviéndose por el territorio que ellos más o menos encuentren para albergarse. En una de esas poblaciones indígenas ocurrió que pusieron una base militar en la que Estados Unidos, con la idea de de ayudar en la guerra interna que nosotros teníamos, puso una base que costó $140 millones. Pero resulta que las indígenas son las que tienen que quedarse durante todo el día allí en labores de cultivo, mientras el hombre sale a hacer labores de caza y de pesca. Y en las chacras donde ellas trabajan, entonces ellas lo hacían a su manera. Son indígenas que son torsidesnudas. Entonces, cuando pone la base militar correspondiente, empieza el acoso a las indígenas, por el hecho de que, según los miembros de la fuerza pública, estaban inquietándolos sexualmente por el hecho de ser personas torsidesnudas. Y empezaron, pues por supuesto, los problemas muy graves que ustedes ya más o menos imaginarán que existen, pero todo vino a reventar porque tuvieron que ser, lamentablemente, sujetos pasivos de muchos problemas. Todo vino a reventar el día que una indígena de estas encontró una granada de fragmentación que habían dejado los soldados dentro de sus prácticas cotidianas. Había dejado una granada de fragmentación, la cogió y al cogerla le estalló. Y la estalló quemándola con quemaduras de 2º y 3er grado. Esta señora tenía 3 hijos. Y como se trata de tribus nómadas, entonces la tribu lo que hizo fue, cuando terminó su labor de pastoreo y de recolección de lo que habían sembrado, fue dejarla, abandonarla. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la cultura de que la persona tiene que estar completa, tiene que servir
hay algo que nos pueda agredir a nosotros. Si ellos ven que un niño nace faltándole un dedo o con un defecto físico que imposibilite su máxima producción para la tribu, ellos no tienen ningún problema, cogen el niño y lo botan al río y lo ahogan cuando nacen. Eso nos puede, repito, sonar muy duro, pero es la cultura indígena correspondiente en esas tribus. ¿Qué hizo la Corte? A través de un auto de seguimiento. Primero, identificar el problema. Las organizaciones gubernamentales aportaron las pruebas correspondientes de lo que había ocurrido, y lo que hizo la Corte finalmente fue decir: aquí prima por sobre esta guerra que existe y las inversiones, entre comillas, que haya hecho Estados Unidos o el Ministerio de Defensa, la vida digna de esa comunidad. Y en consecuencia se tutela el derecho de esas comunidades y se ordena al gobierno el traslado. Primero, que quiten la base, y segundo, que la pongan en un sitio donde no vayan a afectar a otras personas que no estén involucradas en la guerra. Ustedes se imaginarán el problema que tiene un juez constitucional cuando se enfrenta al poderosísimo Ministerio de Defensa, que era el que, prevalido de que además de eso venía apoyado por Estados Unidos, veía en esto simple y llanamente el tema económico, el tema de los 140 millones de dólares que se habían, entre comillas, invertido. No sé qué clase de inversión puede ser esto de invertir en la guerra. Pero bien, ese es uno de los tantos, de los 200 y pico de autos estructurales que se dictaron en desarrollo de las medidas de protección que tiene esta sentencia. Y esto lo digo para significar que los autos estructurales que se desprenden de las sentencias estructurales cuando la Corte opta por mantener la competencia correspondiente son autos que tienen la entidad, repito, de una sentencia. Entonces, a través de los autos de seguimiento y a través de las audiencias que ya había mencionado, se hacen balances permanentes del cumplimiento por parte del gobierno para ver si se está o no ejecutando la sentencia. Hay que mirar también el tipo de órdenes dictadas por la Corte. Ese tipo de órdenes casi siempre requieren que las entidades destinatarias de la decisión tengan que asumir políticas públicas en cuanto les concierne. O sea, si el Ministerio de Salud, si la idea es que estas personas tengan que ser atendidas como seres humanos en materia de salud, pues eso le corresponderá regularlo al Ministerio de Salud, a las Secretarías de Salud que existen en todo el país, en todos los departamentos. La Corte, para posibilitar que este tipo de decisiones fueran cumplidas, entonces creó en su sentencia un acompañamiento importantísimo que era de la población civil, y organizó en su decisión una comisión especial de seguimiento. Esta comisión especial de seguimiento está integrada por las personas que académicamente tienen más receptividad en Colombia. Son economistas, filósofos, antropólogos de muy reputada connotación. En Colombia, como decir algo aquí, si involucráramos al comisionado de la CICIG, una persona que tiene aceptación normalmente, así más o menos, personas de esa índole de Iván Velázquez aquí en Guatemala fueron las personas que integraron la Comisión Especial de Seguimiento. Entonces allí los más grandes maestros de las universidades más reputadas, más reconocidas, los más grandes investigadores son los que integran la Comisión Especial de Seguimiento. ¿Para qué? Para que esas entidades, como aquí ocurre con la CICIG, teniendo el apoyo del Estado y de organismos fundamentalmente de carácter internacional, puedan ayudar a hacerle seguimiento a la sentencia correspondiente, y esto va a tener mucha entidad cuando se hable de las audiencias públicas. Las audiencias públicas, que entre otras cosas eran como las más visibles, las más miradas, las más observadas, en un comienzo causaron la misma desazón de la sentencia,
pero miren lo que faltaba, no solamente estaban legislando, sino que ahora están dando órdenes de lo que tenemos que hacer, sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, primero se quejaba el legislativo, ahora se queja el ejecutivo. Entonces, primero el legislativo diciendo cada vez que la Corte dicta una sentencia condicional, o bueno, no sé cómo las llaman acá, en donde se declara la constitucionalidad de una norma, pero bajo el entendimiento de, es decir, expulsando un segmento o una interpretación inconstitucional. Entonces el legislador dice, están legislando, porque esa no era la norma original. Eso, que fueron unas censuras iniciales en Colombia, terminaron siendo de recibo absolutamente. Hoy hasta los propios legisladores que acusaban a la Corte terminan diciéndole, esto nos faltó esto en esa ley, nos faltó esto en aquel reconocimiento, nos faltó esto en esa reivindicación política. Entonces, háganlo ustedes, Corte, lo dicen los propios legisladores. Lo mismo los ministros, que fueron los que acusaron esta clase de decisión. Ahora nos están dando órdenes. Eso era lo que nos faltaba. Hoy llaman para decir, ¿sabe qué, magistrado? En lo posible, denos la orden. Denos la orden para nosotros ir a pelear la partida presupuestal correspondiente, porque a los únicos que le hacen caso son a la Corte. Entonces, que el COMPES, o como se llame la entidad correspondiente, se mueva, pero con base en la decisión, porque es que la decisión es la que no se puede desacatar. Allá nos gastamos, nosotros nos desgañitamos, pero no vamos a lograr nada sin la sentencia correspondiente. Entonces, a raíz de esto, es para decirles que casi siempre esta clase de sentencias novedosas traen su problemática y la vamos a enfrentar. La vamos a enfrentar ahorita porque voy a traer todas las censuras de que son objeto las sentencias estructurales, para que miremos realmente qué entidad tiene cada una de esas acusaciones o realmente qué es lo que subyace en el fondo de esas acusaciones. Pues bien, cuando se dictan sentencias condicionales, entonces, ¿cuál es el gran escozor? ¿Qué es lo que preocupa tanto a los órganos legislativos? Que las Cortes Constitucionales abandonaron su rol de legislador negativo con que inicialmente fueron concebidas. Y cuando se dieron cuenta que, ojo, cada vez que se dicta una sentencia una sentencia condicionada, cuando se dieron cuenta que lo que está haciendo la Corte es proteger el trabajo del legislador, no es legislando, es protegiendo el trabajo, manteniendo pro legislatore, sería el indubio que aplica ahí. Cuando se dicta una sentencia condicional, la Corte lo que está diciendo, prefiero mantener la disposición legal en el ordenamiento jurídico que expulsarla. Porque fácil sería declarar inconstitucional la disposición correspondiente. Entonces se crea una prima para los padres de familia, o para las madres de familia. Los padres dicen, nosotros también tenemos derecho por todo el trabajo que tenemos que hacer para tener un hijo. Entonces, nosotros también tenemos derecho a tener una licencia de paternidad cuando nazca el hijo. Y entonces la Corte dice, pues en efecto aquí se está violando el derecho de igualdad. ¿Qué hacemos? La fácil, quitarle la licencia a las mujeres. Inconstitucional por haberse violado el derecho de igualdad. ¿Eso será lo adecuado? ¿Será lo prudente? Entonces viene y dice la Corte, no, sencillamente mantengamos en el ordenamiento lo que ya dijo el legislador, lo que ya reivindicó la mujer, pero bajo la condición de que el legislador también expida un estatuto con posterioridad a través del cual regule una licencia de paternidad, por decir algo. Más o menos así naciera la explicación que dan los teóricos en Alemania sobre lo que son estas sentencias condicionales. Sentencias condicionales que entre otros casos no son ninguna novedad. En el Código Civil, y ustedes lo saben bien los civilistas, en el Código Civil cuando se rescinden los contratos por causa de lesión enorme, ¿qué clase de sentencia se dicta por parte de los jueces civiles? ¿Y habían recibido esta clase de censuras? No, sencillamente
la sentencia que se dicta es la rescisión del contrato, pero con la posibilidad de que éste sea salvado, por más que fue anulado relativamente, que sea salvado por las partes siempre y cuando completen el justo precio. Es una sentencia condicional, porque se condiciona la decisión a lo que vayan a hacer con posterioridad al fallo las partes correspondientes, de manera que no es ninguna novedad. De suerte que, repito, en un comienzo, la gran censura para las Cortes era que estaban legislando cada vez que dictaban sentencias condicionales. Y ocurre con las sentencias estructurales igual. Las están sindicando porque supuestamente el órgano judicial de nuevo está, dicen, invadiendo las competencias de otros órganos del Estado. Y entonces se habla, como iremos a ver con posterioridad, a esa expresión tan conservadora del derecho o de la política, mejor, norteamericana, de la dictadura de los jueces. Entonces eso es más o menos otra de las censuras de que son pues sujetas estas sentencias. En cuarto lugar, dentro de las características, un giro paradójico de la historia social y política, pero esto tiene que ver fundamentalmente con Colombia. Colombia es uno de los países donde más violación de derechos humanos se denuncia y existe. Claro, teníamos una guerra interna en la que posteriormente se involucró ya el narcotráfico. El narcotráfico convirtió la guerra política en una guerra sucia, y ya involucrado el narcotráfico, entonces eso deja esa pavorosa secuela de 250.000 de personas que fueron asesinadas. Y esto, que hoy lo estamos viendo, pues lo estoy viendo en la actualidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto que hace que Colombia sea el primer país con México donde más hay denuncias por violación a los derechos humanos, convirtió paradójicamente el haber detectado esto por parte de la Corte, con todas las pruebas correspondientes, convirtió a la Corte hoy en una Corte vanguardista, en una exportadora de jurisprudencia. Las audiencias públicas que nosotros estábamos diciendo y que en un comienzo, claro, costaba mucho trabajo entenderlas, hoy en día son de recibo en muchos países latinoamericanos. En Europa lo miran, claro, con mucha precaución, con mucha prevención, pero es que allá no se dan las violaciones de derechos humanos que nosotros vemos acá. Mientras allá los índices de desigualdad están de 59-1, acá, en las poblaciones latinoamericanas, allá, en los países de Europa, en los nórdicos, por ejemplo, es de 3-1. Entonces, allá, mientras el grave problema es que no pudieron bajar un gato de un árbol, y eso es pues la gran circunstancia que amerita la convocatoria nacional de todas las cosas. Aquí matamos, violamos, robamos o somos víctimas de eso todos los días. Feminicidios hay por todos lados. Entonces, esa es una situación en la cual obviamente las cosas hay que mirarlas en la trascendencia que tienen conforme al entorno correspondiente. Por ende, este tema de las sentencias estructurales causaba y sigue causando algún escozor. Repito, donde están empezando en Colombia en este momento son de lo más asequible, de lo más accesible además. O sea, se accede, se han dictado, después de esta se dictó una sentencia en materia de salud. La idea era proteger o tratar de igualar los regímenes subsidiados con el contributivo y lograr que el Estado le garantizara el acceso a la salud a los que no lo tenían, bajo la idea de que eran personas que estaban siendo cubiertas por otro. Entonces, en ese sentido, se dictó otra sentencia estructural. Posteriormente y por primera vez, la Corte Constitucional en pleno, dictó por primera y única vez una sentencia estructural. Entre otras cosas, ahí le servía a la Corte como ponente, pero dictamos una sentencia estructural para justamente tratar de lograr que a las familias de la población desplazada
se les diera por parte del Estado una indemnización de carácter administrativo. Esa es una sentencia de carácter estructural que trataba de paliar, entre otras cosas, el dolor de más de 800.000 familias que entonces había. Lamentablemente, la persecución de la guerra duplicó esta cifra. Bien, ¿cuándo se presenta el estado de cosas inconstitucional? Y aquí, comillas, porque es las expresiones de la sentencia 025, que repito, fue la pionera sobre este tema en Latinoamérica. Entonces, el estado de cosas inconstitucional, que repito, es la base para que podamos llegar a las sentencias estructurales en Colombia. No estoy diciendo que todas las cortes deban hacerlo igual, sino sencillamente que en Colombia la primera experiencia, la más rica y la más fructífera, fue la de las sentencias que declararon un estado de cosas inconstitucional. Entonces, tomando elementos de eso, dijimos, ¿cuándo se puede declarar un estado de cosas inconstitucional? Porque además de eso, en esta sentencia estructural se declaró un estado de cosas inconstitucional. Se hizo en la tratamiento, la protección a las familias desplazadas. Cuando se constata una vulneración repetida, constante, generalizada de derechos fundamentales o derechos humanos, depende porque pueden darse de los dos o uno de ellos, que afectan a multitud de personas. La solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural. Siempre nace de este tema de que existan varias entidades involucradas, como lo veremos en esta sentencia T025. ¿Para qué? ¿Para qué es que se toman esta clase de decisiones? Pues para que las autoridades, ya lo había dicho, diseñen y pongan en práctica políticas que no habían tomado, porque lo primero que evidenció la Corte en el caso de la T025 es que el gobierno ni siquiera sabía cuántos desplazados había. Al contrario, trataba, repito, de evidenciarlos a ellos como un estorbo social, casi que invitando en ese momento a que hicieran limpieza social, y la manera de hacerlo era seguramente eliminando del mundo físico a esta clase de personas. Entonces, esas son las cosas que la Corte evidenció en su momento, para que pongan en marcha políticas, planes y programas que garanticen los derechos fundamentales y que el goce efectivo que se vaya a dar sea el que sirva de cimiento. ¿Para qué? Para que se levante el estado de cosas inconstitucional. Realmente estas son 6 puntos que la Corte evidenció en las 6 o 7 sentencias precedentes, es decir, en las que declaró un estado de cosas inconstitucional. El tema de vulneración masiva y generalizada de derechos es parte esencial. La prolongada omisión de las autoridades para atender sus obligaciones también. La adopción de prácticas inconstitucionales. Entonces, la adopción de prácticas inconstitucionales, pero normalmente imputadas ¿a quién? Al gobierno, a los gobiernos. No solamente al gobierno nacional, al central, sino además a las entidades que tenga el Estado. La no expedición de medidas legislativas quiere decir que aquí están involucrados tanto el Ejecutivo como administrador del Estado, como el aparato que toma las decisiones, que toma las leyes, que dicta las leyes. Entonces, no había ni cumplimiento de deberes por parte de las autoridades, ni se habían expedido medidas legislativas, administrativas o presupuestales para cubrir, para paliar esta situación que se ha presentado. Y una parte muy importante, que las personas afectadas merezcan protección judicial de sus derechos. De ahí es de donde nace la posibilidad de que nosotros hablemos de personas vulnerables, de personas en estado latente de protección de derechos, dada justamente su vulnerabilidad específica. ¿Qué hizo la Corte cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en esa sentencia T025?
Primero, que fue tal vez lo que más caracterizó a la sentencia, que enmarcó los hechos en términos de violaciones de derechos humanos. Eso es lo que hizo que esta sentencia fuera tan conocida mundialmente. Entre otras cosas, hay que decir que la sentencia más leída estadísticamente en protección de derechos humanos en las diversas lenguas es esta. Esta sentencia en la que la Corte empezó simplemente, la Corte Constitucional Colombiana empezó sencillamente como haciendo eco, en eso consistió su audacia en ese año, en 2004, haciendo eco de lo que ya habían hecho en otras latitudes, ya dije, de la India y de Sudáfrica. Con esta sentencia la Corte pasó a la vanguardia. O sea, no solamente fue una de las tres, y son las tres sentencias en protección de derechos más significativas en el mundo constitucional, sino que además se puso a la vanguardia de las otras cortes. En segundo lugar, pues porque estableció prioridades entre los derechos. ¿Cuándo se habla de prioridades entre los derechos? Cuando 4 o 5 años después, y después de estar escuchando en audiencias públicas al gobierno y a los desplazados, evidencia que el gobierno, en el ánimo de intentar darle cumplimiento a la sentencia, le da igual tratamiento a toda clase de segmentos poblacionales. Entonces, para el gobierno ni siquiera era importante distinguir que una cosa es un grupo indígena o las poblaciones indígenas, otra bien distintas son las mujeres, las adolescentes víctimas de violaciones. Allá hubo más de 600.000 violaciones sexuales documentadas en Colombia en esa época, que darle tratamiento o protección a personas de la tercera edad o a las comunidades afrodescendientes, etcétera. Entonces, una de las cosas que hizo la Corte a través de autos estructurales con posterioridad fue decir, vamos a empezar por hacer lineamientos diferenciales. Entonces, diferencial, usted, Estado, si quiere hacer políticas públicas, hágalas, pero no le dé el tratamiento que le va a dar a la población afrodescendiente a la que le va a dar a la población indígena. Las poblaciones indígenas casi siempre lo que más buscan es el retorno, y hay que darles, por lo tanto, la garantía de retorno, pero en circunstancias a través de las cuales no vayan a ser revictimizadas. Entonces, hay que distinguir que una cosa es atender a los 104 pueblos indígenas, en esa época habían distinguido 94 pueblos distintos, con todas sus tribus, todos sus segmentos poblacionales, como los llamen, que atender a personas en algún estado de discapacidad, por ejemplo. Entonces, había que hacer tratamientos diferenciales. De eso se ocupó a través de decisiones. Y una cosa muy importante, aquí la Corte asumió, con base en bloque de constitucionalidad, los principios rectores del desplazamiento forzado interno, que ya la ONU había establecido en 1998. Entonces, los DEN, los Piñeiro, que ustedes conocen, fueron cimiento también para dictar esta sentencia. ¿Qué lista de derechos, que ya lo había anunciado, qué lista de derechos encontró la Corte que integraban el mínimo prestacional que debería garantizársele a la población víctima de desplazamiento? Y esto lo digo ¿para qué? Para reforzar la idea de que se trata de un problema estructural y que afecta a un número indeterminado pero muy grande de personas. Lo primero que encontró, los derechos que encontró violados, conculcados sistemática y generalizadamente la Corte en el tema de población desplazada fue, primero, el derecho a la vida. Claro, ya había habido víctimas, la gran mayoría de desplazados internos fue porque perdieron al jefe o a la jefe de familia correspondiente en hechos muy ignominiosos, en la manera como perdieron la vida, los derechos a la dignidad y a la integridad física, a la integridad psicológica, a la integridad moral. Esa es una deuda que nosotros tenemos de manera muy grande con la población víctima, es decir, el apoyo psicológico y moral que debería dárseles a estas víctimas, ojalá de manera urgente, pero no esperar a que el niño que vio
cómo decapitaban a su padre, cómo los ponían a jugar fútbol con la cabeza del papá para sembrar un terror del cual no pudieran levantarse durante décadas o centurias, esperar a que esos niños crezcan con todos los problemas y todas las secuelas. ¿Qué clase de jefes de familia van a ser? ¿Qué clase de integrantes al seno familiar cuando la ruptura de su propio seno familiar se dio en circunstancias tan dramáticas? Entonces, esta de la atención psicológica y moral es muy importante, pero dárselo de manera lo más urgente posible. Lamentablemente allí en Colombia, en la época en que nosotros asumimos la sala especial de seguimiento, nos encontramos con que se le estaba dando más tratamiento psicológico, moral y económico a los victimarios, a los grupos de estos ejércitos que les decía de la muerte, que son los organismos o los cuerpos paramilitares. Se les estaba dando más atención que la que se le daba a las víctimas. La ruptura del derecho a la familia, a la unidad familiar, el derecho a la subsistencia mínima con expresión de lo que es el derecho al mínimo vital, el derecho a la salud. Obviamente, cuando la prestación del servicio sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona y respecto de niños y niñas, el derecho a no ser víctima de tratamientos discriminatorios, que era lo que realmente como que se veía impulsar en ese momento histórico en Colombia por parte del propio gobierno. El derecho a la educación básica. Son niños que no tienen acceso, pero que tiene que permitírseles el acceso a por lo menos las escuelas públicas correspondientes. La provisión de apoyo que el autosostenimiento por vía de estabilización económica o socioeconómica requieren, es decir, ayudarlos, pero a tener programas productivos. No es como lo entendió el gobierno en esa época, darles un cheque. Entonces se les daba un cheque de 80.000 pesos mensuales y esas pobrecitas familias tenían que desplazarse durante 18, 20, 30 horas de camino para poder llegar a un centro en el cual le iban a dar un cheque de 80.000 pesos o de 100.000 pesos, que pues sería como decir darle $30. Y eso se los daban y creía el gobierno que con eso estaba cumpliendo la sentencia. No. La idea de la sentencia no fue establecer el paternalismo. La idea de la sentencia fue ayudarle al gobierno a crear sistemas de sostenibilidad socioeconómica. La idea era que le dieran con qué poner una granja de gallinas para que a través de los huevos de las gallinas pudieran medio sostenerse las familias correspondientes. Derecho al retorno y al restablecimiento, pues eso depende del grupo vulnerable correspondiente. La provisión de apoyo para el sostenimiento por vía de estabilización económica, etcétera. ¿A qué llama la sentencia casos estructurales? Que es bien importante para la definición de la sentencia. Los casos estructurales, los casos que son los que a su vez van a generar una sentencia estructural, requieren, primero, que haya afectación a un número amplísimo de personas que alegan la violación de sus derechos. Entonces se trata de grupos de personas normalmente marginados, víctimas de violaciones, etcétera. Segundo, ya lo habíamos dicho con insistencia, que la decisión involucre varias entidades estatales como demandadas por ser ellas las responsables de no haber cumplido con los deberes de manera sistemática de atención a través de políticas públicas. Y tercero, que esos casos estructurales requieran órdenes de ejecución compleja. Órdenes de ejecución compleja justamente por lo que acabamos de decir. Teóricamente, es decir, los que se han ocupado del tema antes que los jueces, dicen que las sentencias estructurales tienen dos clases de efectos. Unos efectos instrumentales, que son como los más evidentes, los más palpables,
y otros de carácter simbólico. Estos son como más históricos, son lo que quedan para la república correspondiente. Los de carácter instrumental, de carácter directo, son que después de que se dicte una sentencia estructural, el Estado, a través del gobierno correspondiente, tiene que diseñar políticas públicas, que son políticas públicas que se ordenan en la sentencia. Repito, se ordenan, pero no se dice cómo debe cumplirlas. Porque la idea sí es dar la orden porque se evidenció la vulneración sistemática de derechos, pero no decirle cómo debe hacer las cosas que le corresponden al gobierno correspondiente. Entonces, lo que se hace es identificar un mínimo de vulneración de derechos. Indirectamente, y esto fue muy importante, de manera instrumental, la sentencia formó coaliciones de activistas que tuvieran que ver con el tema de la sentencia. ¿A qué activismo me estoy refiriendo? Al activismo social, al que hace, por ejemplo, la Comisión Especial de Seguimiento. Para que la Comisión Especial de Seguimiento cumpla su trabajo, entonces necesita hacer coaliciones activistas. ¿Con quiénes? Pues con las víctimas. Tienen que crear mesas de desplazados para que con ellos o a través de ellos reciban la información correspondiente y estos a su vez se la transmitan al juez, en este momento al juez constitucional. Eso es muy importante porque alimenta mucho el tema de carácter social. La idea no es que la Corte primero opaque al Ejecutivo y al Legislativo en cuanto a lo que le corresponde hacer, pero que tampoco al resolver la situación elimine la posibilidad del activismo social, de la protesta social. Entonces es importante, pero ese es un reflejo de todas maneras de esta clase de sentencias. Y de manera simbólica, es decir, lo que queda hacia la cultura de los pueblos, entonces porque define y percibe el problema como violación de derechos. Eso es esencial. Tiene que partirse de una violación sistemática generalizada de derechos o derechos humanos o derechos constitucionales fundamentales. Y de manera indirecta porque se cambia la percepción que se tiene en una sociedad o por parte de la opinión pública sobre la urgencia y la gravedad de un problema. Tal vez en esto fue la más grande ganancia por parte del Estado. Y vienen las críticas al activismo social. Acaban de parar un semáforo aquí amarillo. Bien, ¿por qué razón se critican estas decisiones? La primera y la más, que digo yo, como sistemática, la más consuetudinaria. Porque dice, ¿por qué van los jueces a tomar estas decisiones tan grandes, las decisiones estructurales, si ellos no tienen un origen democrático? Y si no tienen un origen democrático, no pueden reemplazar a los órganos democráticos. Y también se dice que con esas clases de decisiones se está invadiendo las funciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que sí son elegidos popularmente. La respuesta que se le ha dado, y ustedes la pueden evidenciar en las sentencias, en las 4 sentencias estructurales que ha dictado la Corte en 25 años, es que la labor de la Corte ha sido complementaria y de colaboración. Eso es un deber constitucional que allá está descrito en el artículo 116. O sea, los 3 poderes públicos deben ir como la yunta de bueyes, en la misma dirección. ¿Para qué? Para que el Estado realmente funcione y funcione de manera adecuada. Por esa circunstancia, la labor de la Corte ha sido de carácter complementaria y colaboradora, pero no sustitutiva de la función del gobierno y del Congreso de los colombianos. Para nada, allá siguen funcionando el gobierno y el Congreso igual que como siempre han funcionado, pero recibieron sí ese apoyo jurídico, logístico, constitucional de parte del órgano que le corresponde, que en este caso el órgano, para este caso, para Guatemala, de lo constitucional, o la Corte de Constitucionalidad.
y lo que realmente se busca es desbloquear institucionalmente la respuesta. El bloqueo institucional pues realmente se presenta por estas circunstancias. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo se identifica que hay bloqueos institucionales? Primero, marañas burocráticas. ¿Será que eso es solamente en Colombia? Marañas burocráticas. Nosotros descendemos prácticamente de esa especie de cultura. Cuando hay marañas burocráticas, hay retenes de corrupción. Si el Estado no funciona, y no funciona es para alimentar a las personas a que a través del regalito, del dinero, de la dádiva, entonces esté haciendo que el funcionario funcione. Eso, lamentablemente, es el cimiento de la corrupción. Entonces, hay que desbloquear eso. Y eso, que quienes lo percibimos somos los jueces, tenemos también que resolverlo, son los jueces, somos los jueces, porque tenemos la prueba, la evidencia, y en consecuencia, amén o al margen de investigaciones que podamos impulsar o de copias que podamos compulsar, entonces nos corresponde de todas maneras tratar de desenmarañar la burocracia del Estado para que funcione. Cuando alguna entidad o grupo social o persona muy poderosa en un Estado tiene capturado el proceso político o las políticas públicas en detrimento de los grupos menos poderosos. Por ejemplo, nosotros escuchamos que acá hay empresario o empresarios o grupo empresarial que ha capturado los medios de comunicación. Habrá que establecer si es cierto o no es cierto, pero que no hay una libertad de información de prensa con las posibilidades que deberían tener. Esa clase de capturas son las que generan también bloqueos institucionales porque no permiten que la sociedad realmente se exprese. Y la falta de capacidad de las entidades estatales, yo creo que eso es casi que desprendimiento de lo anterior. El tema del bloqueo institucional frente al tema del desplazamiento forzado que identificó la Corte, se da, pues esto sí ya es una cuestión muy colombiana por los porcentajes de incumplimiento que se estaba dando en el momento en que se dictó la sentencia y que estaban agravados porque el gobierno no tenía ni la mínima idea de cuántos eran los desplazados en Colombia, de manera que mucho menos iba a haber establecido políticas públicas de atención. ¿Cuál es la segunda censura que se le hace a las Cortes o a los jueces, en este momento constitucionales, cuando se dictan sentencias estructurales? Que para la evaluación de las políticas públicas, dicen los teóricos, existen procesos de rendición de cuentas, que existen controles ciudadanos sobre el desempeño y que la decisión de la Corte las evita, es decir, que si la Corte resuelve el problema, entonces es porque está limitando a la sociedad para que haga efectivas los controles de políticas públicas a través de procesos de rendición de cuentas. Yo creo que eso sí ustedes lo mirarán al interior del país, pero si ustedes se han percatado, no sé si ocurra igual en este país, pero los canales de rendición de cuentas han sido tradicionalmente mecanismos manipulables y además de eso no frecuentes, esporádicos. En Colombia, por ejemplo, una de las personas que era la que manejaba el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el que maneja todas las estadísticas, recibió orden del gobierno pasado de que presentara una reducción ostensible en las cifras de desempleo. Y el director dijo, yo no puedo, pero ¿de dónde voy a sacar yo cifras que vayan a decir todo lo contrario a lo que la gente evidencia? Y el gobierno necesitaba esa cifra porque estaban en aras de su reelección. Esta persona tuvo la dignidad, el orgullo y la honestidad, la pulcritud, la ética que debe tener todo funcionario de renunciar a su cargo. Renunciar a su cargo, pero además de eso evidenció esto, evidenció que los mecanismos de rendición son manipulables. Y si un funcionario se presta por falta de autonomía o de independencia, de pulcritud en el desempeño de sus funciones, a que el gobierno lo manipule, pues vamos a tener distorsiones de esta índole. Y en este sentido,
son relevantes mecanismos de rendición de cuentas, pero de carácter horizontal, que es todo un tema de carácter político que no alcanzamos ya, por lo que veo, a agotarlo. En tercer lugar, se censura que los jueces están sustituyendo el debate público, que no permiten que haya movilización social, que los canales de solución de controversias y de toma de decisiones democráticas nacen, emergen de estas expresiones, es decir, de movilizaciones sociales. Pero yo creo que la evidencia ha demostrado lo contrario. Al hacerse públicas las fallas por parte del juez constitucional o del juez del proceso, de la grave situación que está presentándose, que no es conocida de pronto por todos los organismos del Estado o por toda la población nacional, pues el problema gana terreno en las agendas públicas. Y en ese sentido se examina más la prioridad que puedan tener o la población afectada o las ONGs en sus espacios de diseño, construcción e implementación de políticas. De manera que esta censura es otra que se vio totalmente opacada o nubilada por la forma como se decidió. En cuarto lugar, se acusa porque las Cortes no cuentan con herramientas para desarrollar políticas públicas apropiadas. Entonces dicen, pero la Corte, ¿cómo va a tomar esta clase de decisiones si ellos no tienen herramientas para hacer el seguimiento correspondiente? Pues sí, pero la Corte no estaba desarrollando ahí políticas públicas. Las sugerencias que hicieron al gobierno fueron que involucrara a personal realmente experto en esto, pero en manera alguna estaba diciendo, porque en efecto no tiene los elementos para hacer ese seguimiento, estaba diciendo sencillamente que lo hicieran. ¿Cuál fue el único mecanismo con que contó la Corte? Las audiencias públicas. Audiencias públicas en las que, para que ustedes se hagan un imaginario, en cada audiencia pública hicimos 24, en cada audiencia pública hacían más o menos una cada 2 meses. Entonces sentábamos al gobierno con todo su staff. Entonces estaban los ministros de los diferentes despachos, los gobernadores, los alcaldes involucrados, es decir, todo el estamento del gobierno. Al frente estaban o se sentaban las mesas de desplazados con las ONGs que les están colaborando para esa especie de activismo social en lo que estamos haciendo el seguimiento. Y al frente están, antes de la Corte, están todos los órganos de control. Y entonces, primero habla el gobierno, segundo, hablan los desplazados a ver si es cierto o no que están ejecutando lo que dijo el gobierno, y por último hablan los organismos de control para saber si, de acuerdo a las investigaciones que ellos han hecho, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y demás estamentos, si de acuerdo a lo que ellos han investigado realmente es cierto, o lo que dicen las víctimas, los desplazados, o lo que dice el gobierno. Y terminaba finalmente con el tema de la intervención de organismos internacionales que hacen trabajos de campo muy interesantes, el ACNUR, CODES, bueno, cantidad de entidades, entre ellos USAID, que hacen estos trabajos de respaldo. Otra de las censuras, que la expedición de fallos en casos estructurales implica órdenes muy detalladas, que dejan poco margen para la maniobra de los funcionarios encargados de la construcción de la política pública. Eso no es cierto. No hay en las sentencias estructurales órdenes que tengan la puntualidad, que se inmersen en los laberintos, en los intersticios de la política pública, sino que al contrario sean órdenes generalizadas. Aquí ponemos el grupo de derechos que se han vulnerado y aquí ponemos la necesidad que existe de protegerlo. Eso es todo, de manera que en todas las órdenes que se han indicado, esos vacíos debe llenarlos, debe superarlos, debe concretarlos la política pública del Estado correspondiente. Y ya había dicho
que lo que se busca a través de esta clase de decisiones es que haya desbloqueos institucionales. ¿Cuáles son los efectos positivos dentro de todos los que se lograron a lo largo de más de una década? Que el gobierno tuvo que aumentar de manera muy considerable los recursos destinados a la atención de esta población, que tuvieron que dictarse todas las órdenes necesarias para ajustar y priorizar los componentes que tenían que ver con la atención de esta población. En segundo lugar, la Corte, con esta sentencia y con las que ha dictado estructurales, contribuyó a que se avanzara en el diagnóstico sobre las fallas institucionales en materia de clarificación de competencias, qué le correspondía a cada uno. Es que cuando hay maraña burocrática no hay un tejido social, no hay un tejido político armónico. Al contrario, cada quien va por su lado y todo el mundo se la toma al desgaire. En tercer lugar, que se favoreció la racionalización del diseño, ejecución y evaluación de la política con el fin de que la población desplazada goce efectivamente de sus derechos. Y finalmente, se reanimó a un aparato estatal que estaba dormido, silente, que había sido negligente en el tratamiento a la población. También se influyó en la política legal para que se establecieran instrumentos relacionados con el diseño, se impulsaron refuerzos en cuanto a coordinación y corresponsabilidad, estos son principios de carácter constitucional, y se impuso un efecto coordinador de parte de las entidades del Estado. Se potenciaron trabajos transparentes o procesos en la ejecución y seguimiento de las políticas públicas y se abrió un espacio para que los beneficiarios de las mismas puedan ejercer un control efectivo sobre las medidas adoptadas. No sé si ustedes tengan la posibilidad de hacerlo, pero en la página web de la Corte Constitucional está tanto el contenido de la sentencia como el de los autos estructurales, y ahí se van a dar cuenta que no se ha parado un solo instante. La ejecución de esta sentencia se ha venido dando a través de autos estructurales que corresponden a la ejecución de la sentencia estructural, de manera que solamente la Corte va a levantar el estado de cosas inconstitucional cuando se perciba realmente un goce efectivo de los derechos. Todas las entidades del Estado saben con quién entenderse. ¿Qué ocurría en las anteriores decisiones de estado de cosas inconstitucional? Que se dictaban las órdenes y la Corte devolvía los expedientes, pero cuando se dio cuenta, ninguna de las órdenes que evidenció estados de cosas inconstitucionales en el tratamiento a la población carcelaria, en el tratamiento a las entidades de previsión social, es decir, de sus afectados, etcétera, se había cumplido. En la actualidad, en Colombia existe un caso en el cual se decretó un estado de cosas inconstitucional, pero se levantó. ¿Y por qué se levantó? Pues porque había cumplimiento del más del 93% de las órdenes que se habían evidenciado. ¿Cuál fue el caso? El de los pensionados. Allá la entidad encargada de pensiones era un fracaso total, pero absoluto. El gobierno liquidó la empresa estatal y creó una. Y claro, se dijo, eso es para simplemente embadurnar lo que se debe pintar de fondo. ¿Y qué hizo la Corte? Declaró un estado de cosas inconstitucional en esto. Después de que dictó el estado de cosas inconstitucional, él dio las órdenes para que se fueran cumpliendo las decisiones correspondientes y finalmente se hizo una evaluación. Cuando se hizo la evaluación, se detectó que Colpensiones, la nueva entidad, había cumplido más del 92% de cada uno de los 33 autos estructurales. ¿Y qué se hizo? Al final, levantar el estado de cosa inconstitucional. Hoy en día, los regímenes de prima media con prestación definida son atendidas en menos de un mes. Las pensiones que se reconocen en el sector público y privado por parte de Colpensiones tienen un trámite inferior a un mes. Y esto se hizo ¿con base en qué? En una sentencia de la Corte Constitucional, que fue más audaz.
La Corte Constitucional, en este caso, decretó el estado de cosas inconstitucional en un auto, no en una sentencia, como lo había hecho tradicionalmente. Lo hizo en un auto y lo levantó a través de la sentencia en la que se resolvió si realmente se estaban o no dando cumplimiento a ellos. Casos de sentencias estructurales en Colombia, los que ustedes ven, la T-760, que es de la misma sala que dictó la sentencia T-025, en materia de salud. La idea era proteger 4 millones de personas que no tenían acceso a la misma en Colombia. La T-388 y la T-762 es buena época de evocar a una gran amiga y una super juez que se llama María Victoria Calle Correa, que fue la ponente de estas decisiones en las cuales se trataba de darle atención de seres humanos a la población carcelaria correspondiente correspondiente en el sentido de que son la mayoría de cárceles en Colombia, y a estas providencias se les hace seguimiento también a través de salas especiales. Y la Corte ya ha creado salas especiales para hacerle seguimiento a todas estas. Entonces, lamento muchísimo que hayan tenido que soportar este ladrillazo, pero es complejo el tema y por eso me tomé el atrevimiento de hablar de manera tan larga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Vargas su brillante disertación. Creo que para todos ha sido más que evidente. Me comenta el doctor Vargas que tenemos ya a disposición las presentaciones, por lo tanto intentaremos que en el transcurso de la mañana se suban al portal de la Corte de Constitucionalidad en el link específico del Congreso. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Como ven, estamos contra el tiempo, por lo tanto me disculparán si limitaré luego el número de intervenciones. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su valiosa disertación. La verdad que ha sido un gran aporte para nosotros. Yo quisiera hacerle 3 preguntas. La primera es si en las sentencias estructurales es correcto que las mismas tengan sus efectos, alcances y límites. Si en las mismas puede establecerse sus propios límites y estos se pueden cambiar en los autos estructurales. La segunda es si se pueden establecer procedimientos en las sentencias estructurales. Y la última sería las comisiones especiales de seguimiento. ¿Cuál fue el procedimiento para crearlas y si son parte de la Corte Constitucional? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Le apachó el botón? Falta de pila, sí. No, tiene. Sí. Falta de pila soy yo. Muchísimas gracias por su inquietud, porque pues, lo ideal de esto siempre son estos foros. Es tal vez donde más se tratan de resolver las situaciones que normalmente quedan. Lo ideal de parte de un expositor siempre es sembrar dudas. ¿Por qué? Porque lo ideal también es que todos investiguemos. Pero si un margen de duda queda para superarlo acá, pues muchísimo mejor. La primera inquietud que tú tienes es en relación con la posibilidad que se tiene de que a través de autos de desarrollo de la sentencia se puedan cambiar cosas que se dijeron en la sentencia. Lo normal, lo ideal es que los autos obedezcan a la parte, al desarrollo de la parte resolutiva de la sentencia. Es como cuando un dispositivo constitucional ordena su regulación por parte de la ley. Tiene más o menos el mismo sentido. Entonces, la sentencia trata de dar el máximo de cobertura posible y esas órdenes son las que tienen que empezar a ser ejecutadas, y en caso de que no haya cumplimiento de esas órdenes, entonces la Corte vuelve a través de decisiones interlocutorias de autos estructurales sobre esto, de manera que
lo normal es que el marco que tengan los autos estructurales se derive de la sentencia. Pero también, si la sentencia es suficientemente amplia, entonces existe la posibilidad de que cosas que no se hayan desarrollado o no se hayan examinado o no se hayan vislumbrado en el momento en que se dictó la sentencia, pero que se trata sobre hechos sobrevinientes, sí puedan ser abordados, porque se trata de la misma temática. Si se trata de la misma temática, de manera que, repito, hay un marco de referencia. El marco de referencia normalmente es la parte resolutiva de la sentencia. Pero te digo el ejemplo sobre la norma constitucional porque es como el más cercano a esto. Si la Constitución política impone al legislador la necesidad de regular un determinado tema, normalmente son normas de textura abierta, tiene que llenarlos el legislador y los va a ir llenando a medida que las circunstancias lo vayan exigiendo. Lo mismo le corresponde en este caso al juez. Si hay hechos sobrevinientes, tiene que abordarlos. Desde luego que invocando, evocando y en lo posible, aplicando los dispositivos generales de la sentencia, en lo posible. En segundo lugar, me estás diciendo es de los mecanismos. Sí, que sí están diseñados en la sentencia. Sí, normalmente la gran mayoría de mecanismos están ahí, pero te daría un ejemplo. En este caso específico, lamentablemente la guerra continuaba. Se trataba de dar protección a 1.000.000, casi 400.000 colombianos, pero como la guerra seguía, entonces resulta que empezaron a verse toneladas de explosivos sobre los campos colombianos por parte del ejército. Obviamente eso crea desplazamiento. Entonces ahí en esas circunstancias resulta muy difícil decir que los procedimientos que haya descrito la sentencia sean suficientes para atender la situación cuando se trata de la misma población. Se trata de población desplazada. Por eso les puse el ejemplo de los indígenas. El tema indígena no fue trabajado en la sentencia, pero a través de autos estructurales, cuando se veía que el incumplimiento del Estado era de tal magnitud que ni siquiera identificaba a los grupos poblacionales, entonces tuvo que dictar autos estructurales que dijeran, ojo, aquí vamos a trabajar el tema indígena, aquí vamos a trabajar en este auto el tema de afrodescendientes, aquí vamos a trabajar el de padres y madres, el de madres y niñas, objeto de violación sexual, y así. Entonces hizo las diferencias a través de los autos, y ahí en esos autos iba creando los mecanismos, pero todo se derivaba de la misma circunstancia, que en este caso era el tratamiento de la estructural. Y la tercera, si no te la entendí. Sí. Las comisiones especiales de seguimiento. Habría que mirarlas desde dos puntos de vista. Uno, las que cree la propia sentencia por parte de la población civil. Eso lo puede ordenar la Corte, pero otro es el seguimiento que se vaya a hacer de carácter judicial. Entonces, en ese sentido, la Corte puede crear salas de seguimiento, salas especiales de seguimiento. Como vieron al final, por ejemplo, en materia de salud, en materia de población carcelaria, en materia de población desplazada, la Corte, al interior de la propia Corte, también crea salas especiales de seguimiento. Entonces serían dos cosas: las comisiones especiales de seguimiento de población civil y las salas especiales de seguimiento de carácter jurisdiccional al interior de la Corte, si la Corte se quedó con competencia para resolver o para enfrentar el problema. Buenos días. No sé, bueno.
Buenos días. Primero que nada, yo formo parte de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle. Nos denominamos Acción UVG y estamos comprometidos a trabajar para cambiar las condiciones de lo que sucede en Guatemala. Y por eso creo que es muy interesante esto de las sentencias estructurales, porque intenta abordar más de fondo las cosas. Tal vez no estamos en el mismo contexto de desplazamiento, pero por ejemplo aquí en Guatemala el 60% de las personas viven en pobreza, la mayoría de la gente depende de la economía informal porque ni el sector privado ni el Estado logra generar las suficientes oportunidades para ellos. Tenemos gente que vive en asentamientos desde la guerra, es normal ver niños trabajando y pidiendo en las calles, la mayoría de la población no tiene acceso a salud. Hay analfabetismo, la mayoría de la población depende de los recursos naturales y esto su derecho se ve vulnerado porque se les contamina, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Así que básicamente usted mencionaba derechos que se deben garantizar, como el derecho a la salud física, psicológica, a la unidad familiar, a la salud, a no ser discriminados, a la educación. Y creo que en nuestro contexto la mayoría de la población estos derechos, si es que los tiene solo en papel. Así que ¿cree usted que existe un caso similar a lo que usted habla? Y si es así, ¿ve usted viable que se dé algún tipo de sentencia estructural en nuestro país para lograr corregir esto? Sí, lo primero te felicito por la labor que desarrollan. Casi siempre uno sale de la Facultad de Derecho o de la facultad universitaria correspondiente con esa idea de tratar de cambiar las cosas en la sociedad. Lo segundo, hay que pensar en que la competencia de los jueces tiene que ser habilitada, porque en abstracto el legislador establece de qué se ocupará cada organismo judicial. En concreto, a las personas les corresponde llevarles los asuntos para que dentro de ese ámbito de competencia abstracta se pueda inmersar un determinado asunto y ahí sí, si ya los jueces, voy a hablar por ejemplo de la Corte de Constitucionalidad, si se diera una acumulación de amparos como el que nosotros vimos en el ejemplo, yo creo que existiría la posibilidad de que estas decisiones sí se puedan tomar de carácter estructural por parte de la Corte de Constitucionalidad como órgano supremo en materia de protección de derechos constitucionales fundamentales. Te digo lo siguiente, el 6 de agosto, si mal no estoy, o fue 5 o fue 6, salimos de aquí de Guatemala, de aquí de Ciudad de Guatemala, en un helicóptero para 4 personas, al Petén, a mirar una de las tragedias humanitarias más grandes que yo he visto. Y nos fuimos, estoy hablando de hace 2 meses, nos fuimos en un helicóptero que tuvo que parar además para poder tanquear y la verdad que es un riesgo muy grande hacerlo en condiciones climáticas como las que nosotros lo hicimos. Llegamos a un sitio que se llama Laguna Larga, allá en el Petén, en límites con México. Y allí nos encontramos porque hablamos con toda la población, tomamos el testimonio, estamos a 43 grados de temperatura, abiertos. Y tomamos la versión de estas personas. Se trata de poblaciones indígenas que se habían tomado unas áreas de protección o de bosques protegidos para su subsistencia. Ellos cultivan calabaza y fueron expulsados de allí sin siquiera permitírseles, es de lo más inhumano que yo he visto, sin siquiera permitírseles por la decisión de un secretario de, no sé, ya no recuerdo cómo se llama la entidad esta de protección de bosques, ¿cómo se llama? CONAP, eso. Entonces, sin siquiera permitírsele que pudieran sacar sus cosechas. Óigase bien a lo que voy a decir porque lo dije con el mismo énfasis en rueda de prensa cuando terminó la visita in loco a Guatemala. Para desalojar 470 personas, entre las cuales 280 eran niños menores de 6 años. Encontramos decenas en estado de desnutrición impresionante.
para desalojar a esas personas, habilitaron 1.500 efectivos del ejército y 300 de la policía. 1.800 personas, perdónenme la expresión, para que fueran a agredir a un grupo de 470 indígenas a quienes no les había llegado el Estado. Y entonces cuando ellos asumen una franja de terreno, entonces ahí sí hace presencia ya el organismo de represión. Es muy grave. ¿Qué hicimos nosotros en lo particular? Porque eso me corresponde. Venir a hablar directamente. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, que no me creía que eso hubiera sido cierto, porque además de eso la población un día antes, para evitar que el desalojo fuera cruento, como suele ocurrir, ellos abandonaron esa tierrita, donde ellos tenían una escuela para esos niños. Hoy eso está tomado por un organismo del ejército que aquí tiene como malos presentes, Calico, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está en las tablas de ese lugar. Y vinimos y finalmente tomamos la decisión. Yo los invitaría a que ustedes miren la decisión, la medida cautelar que dispusimos en la Comisión Interamericana la semana pasada. Pueden ustedes buscarla, leerla, y le dimos órdenes muy perentorias al gobierno para que hiciera con relación a esa comunidad, y ojo, venían 125 desalojos más. ¿Eso se puede evitar? Sí. O sea, que un organismo internacional tenga que intervenir, ¿se puede evitar? Sí. ¿Cuándo? Pues justamente cuando los jueces tomen las decisiones y la sociedad aprenda a respaldar y a respetar esas decisiones. Porque como te digo, los jueces normalmente, sobre todo en esto, los constitucionales, son órganos que tienen que tomar decisiones aparentemente contrademocráticas, en el sentido de que es contra lo que han hecho los órganos democráticos o respecto de lo cual los órganos democráticos no han actuado. Lo ideal sería que esa decisión la hubieran tomado los jueces, pero a los jueces no les han llegado los casos, no les han llegado, por lo tanto no les han activado la competencia. Pero las circunstancias que nosotros vimos en materia de desprotección de comunidades indígenas, de tratamiento de una pobreza tan impresionante como la que nosotros vimos ese día, tema de población carcelaria, tema de violación de derechos a las poblaciones migrantes, etcétera, es de verdad, causa mucho escozor interno. Muchas gracias, doctor Vargas. Yo pediría un aplauso nuevamente para el expositor. Para la entrega del reconocimiento, solicito la presencia del magistrado Bonergia Amílcar Mejía Orellana. Es seguramente el tema de esta segunda jornada, creo, el más impactante. Para la Corte de Constitucionalidad no es nuevo. Nosotros no estamos teorizando sobre sentencias estructurales, pero sí estamos aprendiendo hoy mucho más que el itinerario que nos lleva el doctor Vargas de la India, Sudáfrica y luego para en Colombia, con la sentencia estructural identificada como la T025, en la que hoy nos queda a nosotros un amplio margen, mucho más rico de conocimiento y saber que hemos dado buen paso, y no un paso, sino varios pasos. Y para la información de los compañeros estudiantes de la del Valle, comentarles de que sí es posible, y no solo es una mera cuestión lírica.
porque sí, ya hemos dictado sentencias estructurales bajo esta caracterización del tamaño de la población afectada, donde detectamos la violación de los derechos humanos, la gravedad de los derechos humanos, la inacción de los órganos estatales, y sí estamos también dispuestos a aceptar, y de hecho han habido las críticas a las que se ha referido el doctor Vargas, de primero la incomprensión y también los señalamientos que nos parecen bastante comunes, en el caso de decir, están invadiendo la esfera de otros poderes, están legislando, pero en uno de los apartados de la explicación se decía del giro paradójico. Si ahora se habla y se critican esas sentencias, también tenemos la esperanza que, como ocurrió en Colombia, puedan ser reconocidas posteriormente como el rol audaz de la séptima magistratura en tomar esas decisiones por ahora incomprendidas, pero que como están las situaciones en el país ante la grave violación de derechos humanos, ya debemos pasar de ese nivel, ¿verdad?, a veces muy cómodo, de resolver solo los casos comunes. Estos son, como se dijo, son macro sentencias, son casos estructurales que necesitan de una respuesta, y la respuesta es la sentencia estructural. Creo que está de más, y creo que los aplausos que se le han ofrecido al doctor Vargas demuestran y también expresan nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por su directa, por su abundante, por su sesuda, valiente y consciente reflexión que nos ha hecho esta mañana. Así que para mí es un gran privilegio tener el honor de entregarle el reconocimiento con la venia de mis compañeras y compañeros de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.